Me exigieron sacar el convoy a tiempo, aunque yo veía el fallo mínimo en el filtro. Lo anoté, lo repetí y el sistema eligió el reloj antes que la revisión. Cuando el motor perdió fuerza en la pendiente, supe lo que venía detrás en la oscuridad. Después solo quedaron el bloqueo, el combustible en el suelo y el peso de haber avisado. 21 de septiembre de 1944. Carretera entre Saint-Louis-Vire, Normandía, Francia. En la retaguardia inmediata del avance aliado, el problema no era conquistar un cruce más, sino sostener cada kilómetro ganado. Los puertos profundos seguían lejos o dañados, el ferrocarril francés estaba parcialmente inutilizado, y el suministro dependía, de forma creciente, de camiones que subían y bajaban por rutas estrechas, con desvíos, barro y puentes improvisados. En ese contexto operaba el Red Bull Express, un sistema de convoys que, desde finales de agosto, trataba de mantener un flujo continuo de combustible, munición, raciones y repuestos entre las zonas de descarga y los depósitos avanzados. La presión por salir a tiempo no nacía de un capricho. La ofensiva se había movido más rápido de lo previsto y el consumo de combustible y material se disparaba. Los puntos de entrega cambiaban, las rutas se alargaban y la consigna era simple: mantener las ruedas girando. Sobre el papel había reglas: intervalos, velocidad, paradas breves, conducción en convoy y una disciplina destinada a evitar choques, embotellamientos y ataques. En la práctica, la necesidad desordenaba todo. Muchos camiones salían en cuanto estaban cargados, circulaban de noche con iluminación reducida y el cansancio empujaba a decisiones que nunca habrían pasado un manual. En un área de mantenimiento próxima a la ruta, a media distancia de los puntos de entrega, trabajaba Emmanuel Wilson Green. Era mecánico de automoción en una compañía de transporte, un especialista de taller en un ejército que, por necesidad, había convertido la carretera en un frente silencioso. Su labor no consistía en arreglarlo todo, sino en decidir qué podía seguir rodando y qué debía parar, aunque eso molestara a conductores y mandos. Su jornada empezaba con vehículos que llegaban calientes, con golpes en el chasis, mangueras resecas, neumáticos gastados y motores que habían pasado horas sin descanso. El barro y la lluvia no eran una metáfora, eran parte del trabajo, porque muchas reparaciones se hacían a pie de ruta, bajo agua, con herramientas limitadas y con el compromiso de devolver el camión a la carretera lo antes posible. Jack Green no era un nombre conocido fuera de su unidad, tampoco lo pretendía. Su experiencia era la del oficio repetido: escuchar un motor, palpar una vibración, oler un combustible que no olía como debía. Había aprendido que los fallos más peligrosos no siempre eran los espectaculares. A veces eran mínimos, casi invisibles, y por eso mismo se ignoraban. Uno de esos fallos era viejo y simple: agua en el combustible. La condensación podía acumularse en los circuitos y, si no se purgaba el filtro de la línea de gasolina en intervalos regulares, el motor podía fallar, toser, perder potencia o detenerse. Era una tarea menor, de rutina, y precisamente por eso muchos conductores no la hacían. La operación exigía conducir durante horas, dormir poco, descargar y volver a cargar, y la prioridad se desplazaba hacia lo urgente. La purga quedaba para cuando haya tiempo. En septiembre, la tensión logística había empeorado por un hecho poco visible desde los mapas. El mantenimiento preventivo se estaba rompiendo. Hubo momentos en los que decenas de compañías, con cientos de vehículos, pasaron varios días sin mantenimiento adecuado, y en algunos tramos ni siquiera existía apoyo de mantenimiento disponible. No era falta de conocimientos, era falta de tiempo, repuestos, personal y espacio, en una carretera que se había convertido en una cinta transportadora. Green lo veía en el patio de motor: camiones que volvían sin revisión, conductores que pedían solo un ajuste rápido porque debían salir de nuevo, supervisores que miraban el reloj antes de mirar el parte del vehículo, y, por encima, la idea de que retrasar un convoy significaba dejar unidades avanzadas sin lo imprescindible. El 21 de septiembre, al final de la tarde, llegaron varios camiones para preparar una salida nocturna. El cargamento era mezcla de bidones y cajas. En el entorno del Red Bull Express, el combustible viajaba a menudo en grandes cantidades, y el material se apilaba con la eficiencia que permitían las prisas. A esa hora, la luz bajaba y la ruta empezaba a llenarse de vehículos que buscaban aprovechar la noche.
Green se centró en un camión que acababa de regresar con síntomas leves. No era una avería total. El motor había perdido fuerza en un tramo y había recuperado después. Nada que impidiera arrancar. Pero el comportamiento había sido irregular y eso, en una carretera de convoy, era una señal. Pidió abrir el circuito. Revisar el filtro y purgar. El agua, cuando aparecía, no siempre se veía a simple vista. Podía presentarse como una mezcla turbia o como pequeñas cantidades que solo se delataban al drenar con paciencia. Green insistió en hacerlo antes de la salida. La respuesta no fue hostil, pero sí típica. El camión debía salir con el grupo. Había un horario de carga, un punto de entrega y un sistema que dependía de que cada vehículo ocupara su lugar. Separar ese camión implicaba recolocar carga, buscar otro conductor o dejar parte del material para más tarde. Green no discutió en términos dramáticos. Habló como mecánico. Explicó que si había agua en el combustible y no se purgaba el filtro, el motor podía fallar en marcha. Y en convoy, un fallo en marcha no era solo un problema del conductor afectado, era un problema del que venía detrás. Y del que venía detrás de ese, con visibilidad reducida, fatiga acumulada y una distancia entre camiones que en la realidad muchas veces se acortaba más de lo recomendado. No era la primera vez que lo decía. El sistema había normalizado los riesgos. Las historias circulaban entre mecánicos y conductores. Gente que se había quedado dormida al volante, choques por exceso de velocidad, salidas de vía, camiones volcados y recuperados por grúas de ruta para volver a ponerlos en servicio. Se hablaba de accidentes con una mezcla de resignación y orgullo, como si fueran parte inevitable del rendimiento. La fatiga y el desgaste se habían convertido en un paisaje tan estable como el barro. Aún así, aquella tarde, Green volvió a insistir. No pidió una revisión completa, no pidió desmontar medio motor. Pidió una purga del filtro y una comprobación básica de la línea. Un gesto breve, pero que requería detener la cadena durante un rato. La decisión que se tomó fue una solución de compromiso. Se anotó el aviso. Se revisaría en el próximo punto, cuando hubiera un hueco, cuando el convoy regresara y el camión se mantuvo en la salida. La carretera, al caer la noche, se volvió más difícil. Se conducía con restricciones de luz, con atención a cruces controlados por policía militar y con un flujo constante que dejaba poco margen para detenerse sin crear un cuello de botella. La ruta cerca de Saint-Lô y Vire era conocida por el tráfico y por la exigencia sobre los vehículos. No era autopista, eran carreteras de campaña, con curvas, cunetas y tramos donde una parada podía convertir el convoy en una fila inmóvil. En el interior del camión señalado, el conductor percibió lo mismo que se había descrito antes, un tirón leve, una pérdida de respuesta. Un instante en el que el motor parecía debatirse entre seguir y apagarse. En condiciones normales, podría haberse reducido velocidad y detenido en un arcén. En convoy, ese arcén no siempre existía, y la idea de frenar implicaba exponerse al golpe del que venía detrás. La fatiga hacía el resto. Los conductores podían acumular muchas horas al volante, a veces más de lo que el cuerpo toleraba con seguridad. La atención se sostenía a fuerza de hábito, y el hábito no siempre sustituye al descanso. A la altura de un tramo en ligera pendiente, el motor falló con más fuerza. El camión perdió velocidad de manera brusca. No se detuvo de inmediato, pero dejó de ser predecible. El conductor intentó mantenerlo en marcha, jugando con el acelerador y la marcha, buscando el punto en el que el motor agarrara. No lo consiguió. La potencia se hundió y el vehículo quedó casi parado en un lugar donde el convoy esperaba continuidad. Detrás venía otro camión cargado, con su propio cansancio, con visibilidad limitada por la noche y por el polvo que aún se levantaba en algunos tramos. El margen de reacción fue corto. Un frenazo fuerte en un camión cargado no era un gesto limpio. El peso empujaba. Las ruedas buscaban agarre en una superficie que podía estar húmeda. La distancia real entre vehículos, tantas veces reducida por la prisa, no ofrecía el espacio que el manual suponía. El impacto no fue un choque espectacular de cine. Fue una colisión seca, de baja a media velocidad, suficiente para desplazar carga. Dañar un depósito auxiliar y empujar al camión delantero hacia un lado. La fila se comprimió. Los camiones que venían detrás frenaron en cadena. Uno consiguió detenerse a tiempo, otro rozó el lateral. En pocos segundos la carretera quedó bloqueada por vehículos pesados, en oscuridad parcial,
con conductores que bajaban sin saber qué estaba pasando más adelante. La situación más temida en esas rutas no era solo el choque, era el combustible. La operación movía enormes cantidades de gasolina y otros productos, y los bidones y depósitos improvisados no siempre estaban pensados para golpes. En el choque, parte del contenido se derramó. No hizo falta una explosión inmediata para convertir el lugar en un riesgo. Bastó el olor, la humedad en el suelo y la conciencia de que cualquier chispa, una batería dañada o un metal rozando, podía encenderlo. Los conductores intentaron actuar, pero el convoy tenía sus propias reglas no escritas. Parar era peligroso. Quedarse era peligroso. Mover un camión dañado, sin saber si el sistema eléctrico estaba comprometido, también era peligroso. Y, sin embargo, la prisa empujaba a despejar el paso cuanto antes, porque el bloqueo significaba retraso para todos los que venían detrás y para los que esperaban el material en destino. Hubo intentos de señalizar. Algún vehículo trató de iluminar lo justo. Se llamó a un equipo de ruta. Las grúas y patrullas existían para recuperar camiones volcados o averiados y devolverlos a servicio con rapidez, pero no podían estar en todas partes ni llegar de inmediato. Mientras tanto, la fila inmóvil crecía. En ese punto, un fallo mínimo, una purga que no se hizo, ya no era un detalle técnico. Se había convertido en una situación colectiva. El camión detenido era el primer eslabón. El choque lo había fijado al suelo. La carga derramada había añadido el riesgo de incendio. Y el tiempo, que siempre mandaba, empezaba a crear decisiones apresuradas. Green no estaba en la cabina cuando ocurrió. Estaba en el área de mantenimiento esperando el regreso de otros vehículos, haciendo lo que se hacía cada noche. Pero el aviso había salido con el convoy, anotado y dejado para después. Cuando la noticia llegó, no llegó como una crónica completa, sino como fragmentos. Un camión parado, una cadena de frenazos, un bloqueo, lesionados, pérdida de carga, vehículos fuera de servicio. En la estructura militar, un accidente así no era solo un hecho triste. Era un problema operativo. Un tramo bloqueado interrumpía el flujo de suministros. Un vehículo perdido significaba menos capacidad de transporte al día siguiente, y si había heridos, implicaba ambulancias, evacuación, informes y ajustes. El sistema, diseñado para acelerar, tenía que detenerse para absorber su propio coste. La respuesta institucional tendía a buscar causas inmediatas: velocidad, distancias, cansancio, disciplina del convoy. Todo eso era real, pero también existía la dimensión menos visible, el mantenimiento preventivo que se estaba sacrificando y los pequeños procedimientos que, ignorados, multiplicaban el riesgo. En los días siguientes, el patio de mantenimiento recibió camiones con daños, parachoques doblados, ejes forzados, sistemas eléctricos tocados y, en algunos casos, marcas de derrame y barro mezclados con combustible, señales de una noche en la que el margen se había agotado. Green trabajó sobre lo concreto: reparar, sustituir, devolver a marcha lo que pudiera volver, pero el accidente dejó un rastro menos tangible. En la conversación entre mecánicos y conductores apareció, otra vez, la palabra rutina. Lo que se había omitido era rutinario. Y lo que había ocurrido después también empezaba a ser rutinario. Choques por fatiga y por prisa, en un sistema donde los accidentes eran frecuentes. Hubo ajustes, recordatorios de procedimientos, insistencias en las distancias, revisiones puntuales. Pero el entorno no cambió de un día para otro, porque la necesidad seguía siendo la misma. El convoy debía moverse, el frente no esperaba. En algún punto de septiembre se habían abandonado decenas de vehículos cargados a lo largo de un tramo de carretera por averías y colapso del mantenimiento. Era una señal de hasta qué punto el sistema estaba tensado. El accidente de la ruta Saint-Lô a Vire no fue un hecho aislado en ese paisaje, fue un ejemplo claro de cómo una presión constante puede convertir una avería menor en una situación grave, y cómo la cadena de decisiones pequeñas, tomadas para salir a tiempo, va acumulando deuda hasta que se paga de golpe. Para Green, la enseñanza no se formuló como una frase heroica, se formuló como un cansancio más, el cansancio de repetir lo obvio y ver cómo la prisa lo deshace, el cansancio de saber que una purga de minutos podía evitar horas de bloqueo, heridos y pérdida de material, y aún así quedarse sin autoridad real cuando el reloj manda. El Red Ball Express terminaría meses después, cuando la infraestructura mejoró y los puertos y ferrocarriles pudieron asumir más carga.
Los conductores volverían a sus unidades. Los mecánicos seguirían reparando en otras rutas, con otros nombres y otros símbolos. La historia oficial celebraría la magnitud del esfuerzo, las toneladas movidas, la continuidad casi ininterrumpida. La memoria de Green quedó en un lugar más silencioso, en su servicio como mecánico durante casi 3 años y en el hecho de que su guerra se libró en filtros, mangueras, motores y procedimientos que parecían menores. Tras sobrevivir a la campaña, volvió a casa y llevó una vida marcada por lo que había visto y por lo que había aprendido en ese trabajo repetido y exigente. No dejó grandes discursos, dejó, como tantos, la evidencia de que la logística no solo depende de toneladas y rutas, sino de decisiones pequeñas, a menudo invisibles, que separan un convoy en marcha de un convoy convertido en tragedia.